El domingo pasado iniciamos un camino, un journey, en una nueva serie de sermones que tienen que ver acerca de quiénes somos, no solamente como hijos de Dios, pero quiénes somos también como congregación. Hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones que son parte del cuerpo de Cristo en distintas partes del mundo. Pero por alguna razón el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos puso en Chicago, ¿verdad? Y nos puso en esta zona y somos un melting pot. Somos de tantas nacionalidades, de tantos acentos del español, tenemos tantos idiomas, pero Dios nos puso juntos. Entonces, como decimos en Argentina, en esta mezcolanza, dirían los puertorriqueños, en esta zambumbia, ¿ah? Para hablar con más propiedad, en esta cosa que el Señor ha traído de todos los rincones del mundo, el Señor ha hecho un solo pueblo. Pero tenemos que descubrir quiénes somos en Cristo, tenemos que descubrir qué significa ser hermanos y tenemos que descubrir cuál es la misión que el Señor nos ha dado. Tenemos que descubrir cómo es que podemos ser buenos administradores de la gracia que recibimos de parte de Cristo Jesús. Y en este mes vamos a estar viendo esto. Cómo ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, entendiendo quiénes somos en Él. Así que el primer domingo empezamos viendo cuáles son las bendiciones que tenemos por ser parte de Cristo y estar revestido de esta nueva identidad en Cristo. Y vimos 3 bendiciones, no sé si usted se acuerda, no se lo voy a hacer repetir por las dudas, para no dejarlo mal ahí en el internet, porque lo ven, ay, mire, no sabía lo que el pastor predicó. Pero eran 3 bendiciones, una tenía que ver con la esperanza del llamamiento, la segunda tenía que ver con, me arriesgo. ¿Cuál era la segunda bendición? Gracias. Las riquezas de la gloria, de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Y la tercera bendición, ¿cuál era? El poder, muy bien. Y sonó con una voz poderosa ahí, el poder. ¿Eh? El poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que opera en nosotros los hijos de Dios. Entonces estuvimos viendo que en Cristo tenemos estas bendiciones que están al alcance de nuestra mano por tener esta nueva identidad en Él. Y lo que vamos a estar viendo hoy, vamos a ir avanzando un poquito y vamos a ver cómo es que nuestras vidas, cuando vivimos a la luz de las bendiciones que Dios nos ha dado en esta nueva identidad, empiezan a cambiar. Y cómo el Señor espera que nuestro corazón esté consagrado completamente a Él. Así que he titulado el sermón de esta mañana, Un corazón consagrado para Cristo. Cuando hablamos de consagración, ¿en qué pensamos? A mí se me viene a la mente una madre con sus hijos. No hay para mí, otro ejemplo más tangible, más cándido, que ver a una madre con sus hijos. Los tiene de chiquititos, los va criando, y cuando son bebés, ¿cómo la vemos a esa madre? Consagrada, dedicada al niñito. Llora a las 3 de la mañana, se levanta ahí a atenderlo. Le tiene una necesidad, ahí está. Hay que cambiar los pañales, se los cambia. Y está ahí consagrada eso. Ahora fíjense que una madre con su niño o su niña lo acompaña a lo largo de toda la vida. No es que lo acompaña, está consagrada cuando tiene 2 años, cumple 2 años, bueno, listo, terminé mi trabajo. ¿Verdad que no? La consagración de esa madre por el hijo requiere una cierta flexibilidad para ir adaptándose a los cambios que va viviendo el niño. Entonces la consagración de una madre que tiene a su niño, a su niña pequeñito bebé, tiene una forma, pero cuando ese niño alcanza ya madurez para ir a la escuela, la consagración sigue siendo la misma, pero se manifiesta en otra forma. Le ayuda en las tareas. ¿Trajiste tarea de hoy a la escuela? Le pregunta el hijo. Y el hijo, no mami, no tengo tarea. ¡Ah! Muéstrame la mochila, muéstrame el cuaderno. Y ahí ya no hay alternativa. Y cuando los hijos se hacen adolescentes, sigue esa madre o ese padre consagrados, dándole consejos, guiándolo. Y me han dicho por ahí, he escuchado,
de que uno es padre o madre toda la vida. O sea que el hecho de tener un hijo nos lleva a nosotros a estar consagrados a esa persona, pero nos vamos adaptando, vamos cambiando, vamos dejando lo que está atrás y moviéndonos a lo que está adelante. ¿Para qué? Para acompañar el crecimiento de los niños. Bueno, esta es un poco la idea que Pablo le quiere transmitir a los filipenses, esta iglesia que había surgido en esta ciudad que se llamaba Filipo, en el sentido de que el llamado al cual el Señor nos ha traído no es una cosa que pasa una vez en la vida, un momento de fe estático y después se terminó y ya está, y se acabó. No, es algo constante, es una carrera, es como ir criando un niño, nos va a llevar la vida. Y Pablo le va a escribir a esta congregación advirtiéndoles, en primer lugar, de que no se vuelvan, no piensen que estar consagrado a Cristo es un momento en mi vida, una decisión, pero después puedo volver a seguir haciendo lo mismo que antes, que los filipenses podían vivir sus vidas paganas o que otros podían volverse a las prácticas del judaísmo. Lo que Pablo les va a escribir a los filipenses es qué significa la consagración en vistas a la nueva identidad que ellos tienen en Cristo. Por eso les invito a que me acompañen a la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y vamos a estar buscando el capítulo 3. Y nos vamos a fijar nuestra atención en el versículo 12. Filipenses 3, 12. ¿Me deja darle una perlita en esta mañana? Una perlita. Me tomé la libertad esta mañana de demostrarle o de compartir con ustedes cómo es que el apóstol Pablo va a escribir los versículos que vamos a leer. Filipenses 3, 12. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo viene hablando de cómo encontrarse con Cristo le ha significado una transformación total. Y él dice, yo era judío de judíos, en cuanto a la ley fariseo, de la élite, circuncidado el 8º día, educado. Pero dice, esas cosas las considero por basura. En cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia, dice él. Miren lo que era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, fue una persona que conspiró para quitarle la vida a un inocente, a Esteban. Y de repente tiene un encuentro con Cristo y él declara en Filipenses en el capítulo 3 que todas esas cosas las considera como basura. ¿Con tal de qué? Con tal de ganar a Cristo y conocerle más y poder experimentar el poder de la resurrección en su vida. Ahora el apóstol Pablo, como leíamos en el versículo 12, nos dice, pero hermanos, no que yo ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Les quiero mostrar esta mañana cómo es que Pablo construye este texto y es desde esa forma en la que vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. ¿Por qué hago esto? Porque la gente a veces dice que la Biblia es una colección de historias sin sentido, que la gente, no sé, se imaginó algo y se puso a escribir. A nivel literario, esto es una construcción quiástica, no se acuerda el nombre, pero lo que está haciendo Pablo en el versículo 12 y 13 es enfatizar una idea. ¿Qué dice el versículo 12?
que Él no ha alcanzado esa perfección. ¿Qué dice el versículo 13? Que no ha alcanzado esa perfección. En el versículo 12, en la letra B, si usted lo ve, dice que Él prosigue al blanco, prosigue la meta. ¿Qué dice el versículo 13 en la letra B? Pero una cosa hago, prosigo a la meta. El apóstol Pablo está utilizando esta estructura literaria para dar énfasis a lo que quiere decir. Y les muestro esto solamente como un tenor para que ustedes vean lo maravillosa que es la palabra de Dios, lo bella que está construida literalmente y cómo cuando nosotros la estudiamos más y más, vamos entendiendo cómo funciona. Vamos a pasar a la próxima. Esta es otra forma también de entender cómo está estructurado este versículo. Pero de lo que leímos esta mañana, del versículo 12 y 14, la pregunta que el apóstol Pablo le está haciendo a su congregación, y la que quiero que nosotros nos hagamos en esta mañana, es ¿cómo es el corazón de un creyente consagrado a Dios? ¿Cómo es el corazón de un creyente que está siguiendo a Jesús con toda su vida? ¿Qué cosas hay en ese corazón? Y como lo vimos en esa estructura, vamos a ver cuáles son. En primer lugar, es un corazón que reconoce que todavía no ha alcanzado la perfección. Si ven conmigo la letra A y A', en el versículo 12 y 13 se repite la misma idea que yo he resaltado con rojo. ¿Qué dice? No que ya lo haya alcanzado. ¿Qué haya alcanzado qué? La perfección del conocimiento de Cristo. Un corazón dedicado a Cristo, consagrado a Cristo, es un corazón que reconoce que no es perfecto. Mire qué sencillo, mire qué simple. Pablo está diciendo que del momento en que él fue salvo por el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo ha puesto su perfección en nosotros. Ahora, el apóstol Pablo sabe que esa salvación, esa perfección se va a consolidar, se va a consumar ¿cuándo? En el día de la resurrección. Por eso el apóstol Pablo dice, yo sé que aunque el Señor me salvó y me ha vestido de su perfección, todavía sigo viviendo en este cuerpo mortal. Y todavía me sigo equivocando, todavía caigo, todavía contesto mal, todavía cuando me enojo pierdo el temperamento. Me doy cuenta que no soy perfecto. Me doy cuenta que ese estado de perfección absoluta, que es cuando esté delante de mi Señor cara a cara, todavía no lo he alcanzado. Si ustedes notan conmigo en el versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. La perfección para Pablo tiene que ver con alcanzar el estándar más alto de virtud y de bondad, de acuerdo a Romanos 12, 2. Tiene que ver con alcanzar la madurez en 1 Corintios, en el capítulo 14, en el verso 20. Tiene que ver con estar completamente desarrollado, de acuerdo a sus palabras, en Colosenses, en el capítulo 4, en el verso 12. Ahora el apóstol Pablo está diciendo que él todavía no ha alcanzado ese nivel de madurez espiritual. Él está diciendo que todavía no ha llegado al conocimiento pleno de Cristo. ¿Sabe qué? Un corazón que está consagrado al Señor es un corazón que sabe reconocer lo imperfecto que somos. Le pongo un ejemplo. El domingo pasado tuvimos un hermoso sermón. Iba a decir hermoso sermón porque lo dio usted, claro. ¿Ah? Pero después lo estuve mirando al sermón y me di cuenta de una cosa. En mi ímpetu por transmitir las verdades del Señor, parecía que estaba hablando como si yo no tuviera ansiedades, como si yo no tuviera problemas, como si yo nunca estuviera ansioso. ¿Ah? Y después dije, pero yo no soy así. ¿Por qué? Porque usted si me conociera, se daría cuenta que tengo muchas ansiedades, que tengo frustraciones,
que a veces no encuentro el camino, que me equivoco más de lo que acierto. Hermanos, yo no quiero que ustedes nunca piensen que la persona que les está predicando es una persona perfecta. Soy un hermano más. Me pasa lo mismo que usted. A veces las preocupaciones a la noche sí me despiertan, aunque tengo toda la esperanza en el llamamiento de Cristo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es importante que reconozcamos lo imperfecto que somos. Que no transmitamos una imagen de que lo podemos todo, una imagen de que yo no necesito a nadie, una imagen de autosuficiencia. Un corazón consagrado a Cristo es un corazón humilde que reconoce sus debilidades. Por eso, hermanos, les pido perdón. Si el domingo pasado, al compartir el sermón, me mostré como que no necesito, cuando lo necesito todo el Señor y de ustedes. Un corazón consagrado a Cristo es un corazón que reconoce sus debilidades, que reconoce que ya no ha alcanzado todavía la perfección. ¿Y esto qué significa? Bueno, para nosotros, te hago esta pregunta. ¿Sientes que ya no puedes aprender nada más de Dios? ¿Sientes que ya lo aprendiste todo de Dios, que ya lo sabes todo? Ten cuidado, porque no estás teniendo un corazón que reconoce que todavía no eres perfecto. Otra pregunta. ¿Le cuesta a usted mostrar sus debilidades con sus amigos, con la gente que usted quiere? ¿Se muestra usted como el que siempre tiene la razón? ¿Se muestra usted como el que nunca necesita de nadie? Cuidado, cuidado. Porque en su corazón quizá usted está pensando que ya alcanzó la perfección. ¿Sabe qué? Déjeme decirle, usted no la ha alcanzado. Se lo puedo asegurar. Si el apóstol Pablo dice que ni él la alcanzó, bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Otra pregunta más. ¿Te cuesta ser corregido? Cuando alguien viene y te dice, mi querido, estás equivocado en esto, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien viene en el trabajo y te dice, ¿sabes qué? Hiciste mal este procedimiento, ¿cómo reaccionas? ¿Te defiendes? Dices, bueno, no, en realidad esa es tu perspectiva, eso es lo que tú piensas. ¿O tienes la humildad de decir, ¿sabes qué? Quiero escucharte. ¿Cuál es la corrección que me quieres dar? Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que el necio piensa que es sabio en sus propios caminos. No puede ser corregido. ¿Eres una persona que no se puede corregir? ¿Eres una persona que siempre yo tengo que tener la razón, yo sé cómo son las cosas? Tengamos cuidado, porque un corazón consagrado es un corazón que reconoce que todavía no ha alcanzado la perfección. Dice el apóstol Pablo, no que ya lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. En el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero en segundo lugar, un corazón consagrado es un corazón que avanza para alcanzar la meta. Qué hermoso es esto. El apóstol Pablo está diciendo, yo sé que todavía no he alcanzado esa perfección del conocimiento pleno de Dios. Yo sé que todavía la perfección de mi cuerpo, de la resurrección y esa glorificación, ese estado de glorificación final todavía no ha alcanzado eso. Ahora, tiene dos opciones el apóstol Pablo. O se deprime porque dice, no llego, o toma una segunda actitud. ¿Qué cuál es? Un corazón que avanza para alcanzar la meta. Fíjense lo que dice, si ustedes ven en el esquema que les he puesto, el versículo 12, en la letra B, ¿qué dice? Sino que. Esa es una conjunción que muestra un poco de... no me salen las palabras en español a veces. Adversativa, una conjunción adversativa que muestra contraste. El apóstol Pablo dice, yo sé que no lo he alcanzado, pero, o sino que, ¿qué hace? Prosigo a la meta. El hecho de que él sepa que no es perfecto, lo motiva a él a seguir. ¿Y qué es esa palabra prosigo? Es la palabra avanzar, seguir, luchando. ¿Para qué? Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabe que hay
prometida para Él una perfección, un estado de perfección, por el cual Cristo murió en la cruz para darnos a nosotros. El apóstol Pablo no dice, yo intento cada día ser una mejor persona. No es lo que está diciendo el texto. Lo que el texto está diciendo es que Cristo murió en una cruz para salvarnos, por eso está en voz pasiva. Él nos tomó a nosotros primero. Él nos ha asido, nos ha agarrado, nos ha tomado y nos ha dado una perfección. Y como es nuestra, dice el apóstol Pablo, entonces voy corriendo a alcanzarla. Porque es mía en Cristo, dice el apóstol Pablo. Fíjese, le vuelvo a hacer la aclaración. No es que el apóstol Pablo dice, mañana voy a ser mejor. No. El apóstol Pablo tiene el deseo de correr la carrera sabiendo que Cristo ya terminó toda la obra por él. ¿Sabe qué? El tema de seguir hacia adelante, un corazón que busque la meta, tiene que ver con dónde están puestos nuestros ojos, porque el que corre está corriendo para algún lado. Cuando yo me enamoré de Tami, no iba corriendo, no sé, hacia el sur, iba corriendo hacia la casa de Tami, que estaba hacia el norte. ¿Por qué? Porque tenía mis ojos en el objetivo, en la meta. Correr no es correr por salir a correr, es correr con un objetivo. Y tiene que ver donde nosotros estamos poniendo nuestros ojos. Ahora fíjese una cosa, si nosotros ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, ¿qué nos pasa? Nos desanimamos. Mire, si yo pongo los ojos en mi propia vida y todo lo que me falta, me desanimo. ¿Por qué? Porque me frustro. Porque quiero intentar cosas y no me salen, porque le prometo cosas al Señor que después no le cumplo. Si nosotros nos pensamos como congregación y tenemos que mirarnos los unos a los otros y ver nuestras fallas, nos deprimimos todos. Yo soy el primero que sale por esa puerta, ¿eh? Y los dejo a todos. Porque nos encontramos con nuestras debilidades, con nuestras fallas. Nos encontramos de cómo decepcionamos al otro. Usted se encuentra de cómo yo lo decepciono a usted. Entonces usted tendría que irse por esa puerta. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que nuestros ojos no están puestos en nosotros mismos, sino nuestros ojos están puestos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Y cuando lo vemos a Él resucitado y en gloria, nos anima a seguir corriendo. Nos anima a decir diciendo, sí Señor, vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque confiamos que fiel es el que lo promete, el cual también así lo hará. Le hago una pregunta en esta mañana. ¿Dónde tiene usted puesta su mirada? ¿Cuál es el objetivo, la meta de su vida? ¿Qué es lo que quieres ganar? ¿Para qué estás corriendo? Si estás corriendo para que no lo agarre la policía, bueno, no, eso no tiene nada que ver. ¿Pero para qué estás corriendo? Bueno, quiero un mundo mejor. Sí, es un buen objetivo. Pero eso se va a ir cuando tú mueras. Y quizás otros no compartan tus buenos deseos y tu obra se caiga. Y nadie la continúe. Otros corren y tienen los ojos puestos en el éxito. Quiero ser exitoso. Quiero que mi crédito, my credit score, no sé cómo se dice eso, sea alto. Esté por lo menos en los 790 puntos. Para que el banco me pueda dar el crédito que necesito para mi hipoteca. Y ahí van corriendo para mejorar su crédito. No estoy diciendo que esté mal esas cosas. Pero si es ahí donde tienes los ojos puestos, vas a darte cuenta que cuando llegas ahí y consigues eso, no encuentras satisfacción. No hay plenitud, porque son cosas terrenales. Y es una advertencia que el apóstol Pablo le hace a los filipenses. Ustedes tienen un montón de maestros que solo les preocupa llenarse el vientre. Siga leyendo después el capítulo 3 de Filipenses. Y que lo único que les importa son las cosas terrenales. Si usted viene a la iglesia y escucha solamente que Dios lo quiere ayudar a usted en esta vida, para que usted sea más feliz, para que usted sea más poderoso, para que usted sea más lindo, esas son cosas terrenales que se van a ir. ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? Decía el apóstol Pablo en la epístola de los Colosenses en el capítulo 3.
ya que ustedes han resucitado con Cristo Jesús, ¿qué dice? Pongan su mirada en las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios. Saben que yo también tengo muchas veces deseos de renunciar, deseos de decir, ¿para qué voy a seguir? Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando levanto mi vista y veo el Cristo de la resurrección, esperándome con un premio de gloria, le da un fuego a mi corazón para decir, Señor, un día más. Señor, un día más. Cuando veo a Cristo y lo pienso sentado al lado de la diestra de Dios, bajo quien se ha puesto toda autoridad, todo dominio, toda potestad, me doy cuenta que es la motivación suficiente para seguir hacia la meta. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la meta de tu vida? Ahora usted me dirá, bueno, me gusta lo que usted dice, pastor. Un corazón consagrado es un corazón que reconoce que no alcanzó la perfección y es un corazón que corre, que prosigue, que avanza hacia la meta. Está todo muy lindo lo que usted me dice. Pero ¿cómo lo logro? Esa es la cuestión, ¿verdad? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo lo logramos? Bueno, ¿sabe? No se preocupe. Yo no tengo la respuesta, pero las tiene el texto. Vamos a fijarnos juntos otra vez en el versículo 12 y 13, lo que dice la palabra. Miren el 14, perdón. Miren lo que dice el 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A ver, empecemos del 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cómo es que uno puede alcanzar la meta? El apóstol Pablo nos da dos participios, dos verbos que nos dicen cómo se hace para alcanzar la meta. Fíjense, lo primero que tengo que hacer es olvidando ciertamente lo que está atrás. Y luego, ¿qué más? Y extendiéndome a lo que está adelante. ¿No es maravillosa la palabra de Dios? ¿Para qué vamos a estar inventando cosas cuando el Señor es tan claro en su palabra y nos está diciendo el cómo hacer las cosas? ¿Quiere usted llegar a la meta? ¿Quiere usted alcanzar el premio del supremo llamamiento? ¿Cómo lo hacemos? Dos cosas. La primera, olvidando ciertamente lo que está atrás. Pablo se está acordando y piensa, si yo me tengo que recordar todos los días que fui conspirador de la muerte de un hombre, si yo me tengo que recordar todos los días que iba con cartas para ir a poner a los cristianos en las cárceles, así no puedo vivir. Por eso justamente cuando él se encuentra con Cristo Jesús limpia y perdona todos sus pecados. Y el pasado quedó atrás y como veíamos en otros sermones, ese viejo hombre queda enterrado. Ese viejo hombre con su vergüenza, con sus hechos malignos, queda enterrado. Y dice la palabra de Dios que está tan enterrado que el Señor ya no tiene más memoria de eso. Pero lo que el apóstol Pablo también está pensando cuando dice que hay que olvidarse de lo que está ciertamente atrás. Está pensando también, él escribe su epístola más o menos ya cuando tenía 20 años de ministerio. Armitage en español, ¿cuántos años cumplió? 20. ¿Ves cómo el Señor nos habla? Esta epístola la escribe Pablo cuando ya tenía 20 años en el ministerio. Y lo que Pablo también puede estar pensando es que él va a ir dejando atrás los logros que ya ha conseguido para el Señor. ¿Por qué? Porque no puede vivir en el pasado. No puede vivir en las glorias del pasado, porque si vive en las glorias del pasado, se pierde todo lo que Dios tiene para él en el futuro. Pablo no dice, bueno, ya está, ya alcancé esto, ya hicimos esto, el Señor obró de esta manera en el pasado, entonces ya me voy a quedar tranquilo. Y me voy a quedar con ese recuerdo de lo que fue haber vivido con Cristo. ¡No! El apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que está atrás. ¿Significa esto que nosotros no tenemos que acordarnos de los beneficios que Dios hace con nosotros? No. ¿Qué dice Salmo 103? Bendice alma mía al Señor y no olvides
ninguno de sus beneficios. Está bien que recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. De hecho, en la palabra de Dios, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, siempre vamos a encontrar la orden de Dios de recordar lo que Dios hace por nosotros. De eso se trata la Santa Cena un poco, ¿se acuerdan? Hagan esto en memoria de mí. O sea que el apóstol Pablo no está diciendo que no hay que recordar las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que él no se va a quedar a vivir en ese mundo pasado. No se va a quedar a vivir en las glorias del pasado. Pablo está utilizando la figura de un atleta que va corriendo. Imagínense, pienso por ejemplo en Marcos Ávila, el hijo de Yolanda, que se va a correr a una maratón de 42 kilómetros. Digo, bueno, es un héroe, ¿no? Un héroe nacional. Correrse 42 kilómetros. Si Marcos corriendo la maratón está mirando constantemente atrás, ¡ay, ya pasé este kilómetro! ¡Ay, ya pasé este kilómetro! No va a terminar nunca, ¿verdad? Y si mira para atrás se puede tropezar y se puede caer. El hecho de que haya alcanzado una milla o un kilómetro no es un hecho para que él dé vuelta a mirar, ¡ay, qué bien! Mire cómo corrí esa calle, ahí veo esa curva, qué bien que la hice. ¿Ah? Ese charquito de agua me lo salté, la rata que pasaba por el callejón la pateé. ¡Qué bien! No puede hacer eso, ¿por qué? Porque deja de correr la carrera. Deja de correr la carrera. El problema de vivir en los logros del pasado es que yo dejo de confiar en lo que Dios tiene para mí en el futuro. Prefiero quedarme con lo seguro, con lo que ya pasó, y le digo, Dios, usted ya no tiene nada para mí. Ya no creo que Dios pueda hacer algo conmigo. Qué triste vivir así. El problema de vivir en el pasado también es que me voy quedando más solo. ¿Por qué? Porque es como una computadora que se va actualizando, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y si usted tenía, yo empecé con Windows 3.1, me acuerdo. Ya pasaron 2, 3, 4, ya está en el X, pasó el XP, pasó todos esos programas, ya ni sé, Windows 10, ya no sé dónde están. Pero imagínense que yo quisiera seguir operando con Windows 1. O 3.1. ¿Quién de toda la gente del mundo va a poder compartir conmigo? Nadie, ¿verdad? Si yo quisiera quedarme en una instancia de la vida de mi hija, de Francesca, y decir, quiero que se quede ahí bebita nomás. A veces digo, que se quede así. Que no se haga grande ni que se case porque voy a llorar. Quiero que se quede ahí. Pero imagínense que yo me quedo con ese recuerdo y me quedo ahí. Ella sigue creciendo, pero ¿qué pasa? Sus vivencias son distintas. ¿Cómo se relaciona conmigo? Si yo sigo anhelando y pensando que ella es ese pequeño bebé. No, tengo que acompañarla en cómo va ella cambiando. El vivir en el pasado nos hace que nos quedemos solos. El vivir en el pasado nos aísla porque los que vienen nuevos no se pueden tomar la máquina del tiempo para ir atrás a ver qué es lo que pasó ahí, no pueden. Entonces los nuevos se sienten que no tienen un lugar. Iglesia querida, si nosotros nos quedamos con lo que Dios hizo en el pasado y nos quedamos viviendo ahí, no le damos lugar a las nuevas generaciones para que también puedan hacer su historia con el Señor. Tenemos que olvidar lo que está atrás. No tenemos que vivir en el pasado. Tenemos que agradecer a Dios por lo que hizo en el pasado. Pero ciertamente no quedarnos a vivir ahí. Esa es una parte. ¿Cómo es que alcanzamos la meta? Cuando nos olvidamos ciertamente de lo que está atrás. ¿Lo estoy diciendo yo? No, lo dice la palabra de Dios. ¿Pero qué más? ¿Eso es todo? No. Sino que dice, y extendiéndome a lo que está hacia adelante. Cuando pienso en extenderse, ¿sabe qué? El apóstol Pablo sigue usando la figura del atleta que se está extendiendo hacia adelante. Sus músculos, su vista está fijada en la meta y él va haciendo un esfuerzo para ir hacia adelante. Ahora, ¿sabe que extenderse es doloroso? Me acuerdo cuando jugaba al voleibol, en mi juventud más juvenil, pues sigo siendo joven, ¿eh? No lo dudemos. Jugaba al voleibol. ¿Y saben qué nos hacían hacer antes de hacer la práctica o jugar el partido? Hacíamos ejercicios de estiramientos. No me pida que haga uno ahora porque me quiebro. Pero antes yo llegaba hasta ahí, hasta la pie, se lo prometo, era verdad, llegaba ahí.
Ahora no, ahora hay una panza que me lo impide, pero antes no estaba ahí. Ahora, estirarse, elongar, no me gustaba. ¿Por qué? Porque me dolían los músculos. Yo quería entrar directamente al partido a jugar, pero el director técnico nos hacía estirar, elongar. ¿Por qué? Porque cuando el músculo se estiraba y estaba bien elongado, entonces podía saltar más alto, tenía más reflejos, más reactividad, más flexibilidad, podía llegar a ese balón, esa pelota ahí, en ese punto de la cancha y sacarla. ¿Ah? Si no tenía los músculos preparados, estirados, no llegaba. Pero me dolía, no quería estirar los músculos. El apóstol Pablo nos está diciendo que alcanzamos, vamos camino hacia la meta cuando olvidamos lo que está atrás y cuando nos estiramos a ver lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe que ese estiramiento nos cuesta? ¿Por qué? Porque nos saca de nuestra comodidad, porque nos pone en el plano de la fe donde tenemos que confiar en Dios o nada, donde si Dios no aparece se cae todo. Cuesta estirarse, duele estirarse, pero esa es la manera de seguir adelante. ¿Sabe que tenemos que pensar nosotros en nuestras vidas? Yo tengo que pensar, ¿cuáles son las cosas que me estiran? A veces la paciencia. A veces siento que no tengo la paciencia para lidiar con las personas. Pero ¿qué es lo que el Señor me pide para llegar a la meta? Estirarme. Si mi paciencia es así y la agotaron, tengo que crecer un poquito más. Si mi capacidad de poder responder ante los demás, bueno, yo en realidad para Dios voy a hacer esto nomás. Y lo que venga después, bueno, problema de los demás. El Señor me pide siempre estirarme un poquito más. Si la música que escuchamos no les gusta porque, bueno, una música más contemporánea, ¿qué le pasa a usted? Y se siente como que lo están estirando. Porque algunos de nosotros, yo incluido, preferiría que cantáramos himnos en la iglesia. Así me crié, esa es la forma que entendí el Señor y me encantaría. Pero cuando ponen una música contemporánea, ¿qué me pasa? Y siento que me están estirando un poco. Pero ¿saben qué? Esa es la forma de que sigamos corriendo. ¿Para qué? Para alcanzar el premio del supremo llamamiento. Por eso cuando venga alguien vestido de otra forma, yo vengo vestido, disfrazado de pastor, pero la gente común no viene así disfrazada de pastor. La gente común viene con su ropa. Y usted lo vea y diga, ¿cómo puede entrar una persona así a la casa de Dios? ¿Sabe qué? Estire su entendimiento. Estírelo. Y me cuesta, pastor, vaya a saludarlo, pero no tengo nada en común. Vaya a saludarlo, pero tiene tatuajes. Vaya a saludarlo. Estírese un poquito más, un poquito más. ¿Para qué? Para seguir en la carrera, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Miren, Él hizo un estiramiento desde el cielo hasta la tierra por nosotros. ¿Cómo nosotros no nos vamos a estirar en esas pequeñas cositas de la vida? Te invito a que podamos tener juntos un tiempo con Dios. La carrera cansa, pero no es una cuestión de cómo empiezas, sino cómo terminas. ¿Cómo terminas esa carrera? La fe no tiene que ver con una vez que tomaste una decisión y quedó ahí y nunca más pasó nada. La fe es una carrera, donde tienes que olvidar lo que quedó atrás y extenderte lo que está adelante. Si todavía sigues recordando las mismas faltas que hicieron contra ti, no puedes perdonar, no puedes extenderte a lo que está adelante. Esfuérzate por perdonar. Inicia un peregrinaje en el camino del perdón. Perdona. ¿Por qué? Porque cuando eso está atrás, entonces te liberas del peso para seguir corriendo la carrera.